Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de 1 de junio ya. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Buenos días. Ya, Estupendo, estupendo. Me encanta que hagáis este paripé como si lo lleváramos hablando ya un rato. Todavía falta gente, ¿eh? Hoy ha venido menos gente. Bueno, vamos a ver si somos capaces de ver todo el tema. A ver, sí, nos habíamos quedado diciendo que estábamos ya con el binario. Decíamos que era la forma en la que podíamos grabar las cosas independencia no byte a byte, como se decía en el de en el de caracteres, y entonces pues lo que íbamos a hacer ahora era ver cómo se podía agrupar para unidades mayores, como pasaba por ejemplo con el float o con el UTF o con cualquiera de estos donde digamos los tipos de datos pueden ser más grandes, entonces se necesita algo especial. Y para eso vimos el conversor R. El conversor, bueno, R o W, depende si estás haciendo input o output. Entonces, este data input tal, lo que te permite, o el stream, lo que te permite es poder especificar concretamente cuál es el tipo que estás grabando. Y, como consecuencia, puedes decidir cuál es el tipo concreto que estás leyendo. Entonces veíamos que lo único que nos quedaba era, pues, como son flujos binarios, perdón, secuenciales, entonces lo que hacíamos cuando lo estábamos ejecutando era sencillamente pues ir leyendo digamos, secuencialmente. Es decir, o sea, creas una nueva persona y para eso lees los campos que se guardan, digamos, como si fuera individualmente. O sea, no entiende que sean objetos, sino que si un objeto está hecho de, por ejemplo, 4 propiedades, pues lo que hace es que las va grabando secuencialmente y va repitiendo para cada objeto concreto por las 4 propiedades, va escribiendo los valores concretos, ¿no? De estado. Y entonces tú lo tienes que leer también así, ¿no? De una forma un tanto, bueno, ya sabéis, eh, que la informática ha mejorado mucho, ¿no? Pero antes también se utilizaba algo así parecido. Entonces la idea ahora es ver si podemos establecer algo más, ya sabéis, más genérico, porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos intentando es aprender, a ver, espera un momento que tengo aquí un libro. Ah, vale, no, pero esto es lo que dio otro día, vale. Entonces decimos, pero vamos a ver, todo esto que tenemos aquí, que sí, que lo que vosotros digáis, pero ¿cuándo hemos utilizado nosotros algo así, tan inútil, ¿no? En el sentido de que va para tan pocas cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar hacer algo, y luego os explico a qué se corresponde, ¿vale? Que haga que, digamos, uno pueda valer para cualquier caso en el que uno quiera utilizar este tipo de forma de actuar. A ver, aplicando patrones. Bueno, un recuerdo, y vamos a ver un poquito, porque antes de empezar, explicaros por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Y darle una justificación teórica. Entonces vamos a ver una pequeña presentación donde más o menos hablamos de todo lo que nosotros hemos dado hasta ahora en la parte final del curso, para hacer un recordatorio más que nada, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de patrones de diseño, hablamos de sugerencias de cómo deberíamos solucionar algunos problemas en concreto o de soluciones concretas, ¿no? Para problemas que nos encontramos prácticamente los programadores continuamente, ¿no? Y nos encontramos además más a menudo de lo que parece. Normalmente ya sabéis que si uno sigue las pautas de código limpio, pues enseguida detecta cuáles son los fallos que puede tener. Y hay una cosa que ya les llaman el código maloliente o el código apestoso, no sé exactamente. O sea, algo así como smell code, que decía algo así como que el código como que tiene un poquito de... Y bueno, pues vimos que había unos antipatrones y entonces vimos que cuando uno se encontraba con esos antipatrones significaba que algo había mal, ¿no? Que algo realmente estaba ahí haciendo que ese programa no cumpliese alguna de las leyes más estrictas que hay, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, las leyes de Barbara Iskov, que nos permite, digamos, obviar la herencia.
el principio de los más importantes, que es el del open close, que quiere decir que algo pues se puede, no se debería modificar si funciona, pero sí se deberían poder añadir nuevas funcionalidades. Y bueno, vimos otros, ¿no? Y entonces pues nada, pues vimos, y contra esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues normalmente aplicar esos patrones que se han definido. En principio creo que había unos 24 patrones divididos en tres categorías, y lo hicieron una gente en el año 90 y tantos que se llamaba la banda de los cuatro, ¿no? Y creo que era el Robert Martin y algunos más, el Fowler creo que también estaba. Y, y bueno, pues esta peña y tal hizo esas soluciones, y luego la gente ha añadido algunas más y tal, ¿no? Por ahí. Y ahora la verdad es que hay bastantes, ¿no? Y además cada disciplina de programación por lo visto va creando las suyas, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos tienen una, la gente de gestión otra, o la gente de JavaScript tiene otro, en fin. Un poco todo el mundo acaba diciendo, si lo hacemos para todo el producto, porque la verdad es que no lo necesitamos, ¿no? Entonces, digamos que cuando uno va aplicando estas soluciones es cuando uno se acerca más a comprender realmente cómo funciona esto de la programación orientada a objetos, que es diferente a la programación en general, a la programación esa basada en fundamentos, que el año que viene aplicaréis cuando estéis con TypeScript, por ahí, y con JavaScript, ¿no? Y con Python, y con un montón digamos, de lenguajes que son un poco más, no tienen las mismas características que Java, ¿no? Que es un poco, a ver, pues, ¿cómo decirlo? Un poco exigente con el tema este, ¿no? Y veréis que además esto es una solución que la mayoría de los desarrolladores de Java entienden y reconocen y aplican continuamente, ¿vale? O sea, no es una cosa que se nos vaya de las manos a nosotros, ¿vale? Es verdad que lo que hemos intentado este año con hacer la práctica esa, que era bastante compleja en el sentido de que tenía muchas clases y entonces pues había muchas cosas que se repetían, es una cosa que normalmente no hacemos en otros cursos, ¿no? En otros años, quiero decir. Y bueno, pues la verdad es que sí que parece que hemos podido ver bien dónde salían los problemas que nos obligaban a aplicar los patrones de diseño que hemos aplicado, ¿no? Y cómo también pues hay que tener en cuenta las sutilezas, porque si os acordáis, pues empezamos aplicando uno y luego dijimos, pues pero es que este no tiene sentido, que ¿por qué pintamos con este? Y aplicamos otro, ¿no? Y luego en lo que yo ya estoy terminando para darlo, ahí se aplica otro y luego otro más. Y en fin, hay que aplicar mucho, ¿no? Ya dice que se ven con abundancia en segundo curso. Bueno, se ven, evidentemente, porque se utilizan continuamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, y entonces pues se reconocen fácilmente. Eh, y nosotros hemos dicho, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver uno concreto que es una especie de, no sé si es un patrón de diseño, ¿no? Que sería el modelo vista controlador para desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces lo que se supone que hace es decir, bien, pues vamos a diseñar tres capas, y entonces en cada una de esas capas se ponen cosas que hagan algo concreto, ¿no? Sabemos que siempre vamos a tener los datos que necesitamos, el control de esos datos y la vista, ¿no? Y dijimos que nosotros hacíamos uno muy concreto nuestro, porque sí que, ¿verdad?, poníamos pues, los modelos de datos y los de acceso a datos en el modelo, la lógica del programa en el control, los eventos en el control también, y luego en la vista pues poníamos casi exclusivamente el interfaz de usuario, ¿no? Que ya sabemos que era bastante complejo y que una vez que está hecho no te apetece volver a tocarlo. Y bueno, pues también el controlador es el que ponía las dos partes en comunicación, ¿vale? Eh, y entonces para comunicarse, eh, decíamos que no se pueden comunicar tampoco de una forma muy directa, no pueden estar excesivamente enlazados, ¿no? Acoplados, ¿no? También se puede decir. Porque decíamos que si cada clase conoce, o perdón, cada capa conoce mucho con la que se conecta, pues entonces es muy dependiente de ella. Y eso lo queríamos nosotros quitar. Entonces para eso, y bueno, utilizando los principios SOLID, ¿de acuerdo? Donde, bueno, eso ya digamos que lo vimos, ¿no? Que decíamos que estaba, acabo de decir, el Open Close, ¿vale? Decíamos que podíamos a lo mejor quitar, quién sabe, esa dependencia directa, ¿no? Entonces para eso había tres patrones del diseño, que ya lo vimos también este año, que era el adaptador, el puente y la fachada, o adapter, bridge y facade.
Y bueno, pues vimos que eso permitía la independización, ¿no? El hacerlo independiente. Y hemos estado utilizando eso, básicamente, ¿no? Adaptadores. Y bueno, Bridge, pero menos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues es como si tuviéramos un traductor. Como si una persona hablase inglés, la otra hablase ruso, por ejemplo. Entonces, si quieren comunicar, es muy difícil que uno de los dos tenga que aprender o inglés o ruso, ¿no? Porque, claro, no pueden. La forma más fácil de que uno se independiza de esa necesidad es poner a una persona en medio que sea un traductor y que pues, sepa los dos idiomas, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que hace un adaptador. Y bueno, digamos que para concretar más, un adaptador sencillamente lo que hace es que sería como esto, por ejemplo, esto por aquí entra el enchufe británico y por aquí sale un enchufe europeo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto como veis no hace ninguna conversión, sencillamente adecúa la salida de uno con la entrada del otro. Ya está, ¿vale? No hace más. Y por eso lo llama adaptador, digamos que prácticamente lo único que hace es eso, ¿de acuerdo? Tienen diferentes APIs y quiero decir diferentes interfaces de comunicación, entonces pues los adecuas, ¿vale? Si una persona, por ejemplo, aquí necesita que se le pase un objeto y aquí lo que entra son los datos por separado, bueno, pues tú tienes que adecuar eso, ¿vale? Sencillamente era. Bueno, el Bridge decíamos que era un poquito más complicado, pero no mucho más, solamente es el que hacía cierto proceso de cambio. ¿De acuerdo? O sea, si hace un proceso de cambio, pero pequeño, pues entonces sí que se llama bridge. ¿De acuerdo? Sería un poco como, el ejemplo sería un poco como este, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ya sabéis que a este aparato entra una corriente que suele ser alterna, de alto voltaje, y lo que sale es una corriente continua de bajo voltaje, ¿de acuerdo? Para alimentar los aparatos, ¿no? Entonces, ese proceso es lo que hace que esto sea un bridge. Un poquito más, pues eso es como un adaptador, pero con algo de lógica. Y por último decíamos que teníamos la fachada. Y la fachada es, digamos, una mezcla, pero sobre todo es como un bridge, pero un poco más complejo. Porque lo que hace es que aúna varios elementos con una cosa común, ¿no? en un sitio común, para que el usuario que necesite todo eso no, lo tenga mucho más sencillo. Es decir, si por ejemplo tienes que controlar un montón de clases para hacer cualquier cosa, pues imprimir o no sé, cualquier cosa, ¿vale? Pues entonces digamos que lo que quiere la fachada es que tú le digas, imprime. Y ella ya sepa, por ejemplo, la fachada a lo mejor imaginaros, es que no sé muy bien, pero imaginaros que tuviéramos, no sé, un montón de impresoras y que hubiera eh, diferentes tipos de, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, diferentes tipos de configuraciones eh, y tú no supieras exactamente cuál es la que tienes que utilizar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor fachada lo que hace es que le dice, bueno, tú dime cómo lo quieres, y así presentación, borrador, tal, y él se encarga, pues, de hacer esa configuración, por ejemplo, ¿no? Todo eso que fuese una adaptación, pero siempre poniendo que tu comunicación sea sencilla ante un sistema complejo, eso es una fachada. Por ejemplo, fachadas que hay en el mundo, pues, por ejemplo, serían los telefonillos estos, ¿no? Donde tú, bueno, este de uno solo, este no es muy fachada, pero cuando, por ejemplo, uno tiene aquí un montón de botones y llama al tuyo concreto, ¿no? Bueno, pues, son un sistema de comunicación complejo que se reduce a un botón, ¿vale? Eso sería un poquito una fachada. Por ejemplo, esta palanca de cambio, pues evidentemente también sería una fachada, ¿no? Tú nada más que le dices para adelante, para atrás, y ya él hace todo, ¿no? Esto sería, claro, por ejemplo, si fuese una palanca de cambio de un coche manual, pues ya no sería tan fachada, ¿no? Ya no simplifica tanto, que también. Y bueno, pues nosotros lo que vamos a intentar es aplicar todo esto para eso, para esa independencia que hemos dicho. Y entonces, mm, también nos encontramos ahora con que tenemos otros patrones, ¿no? Y estos patrones son un poco más de web, ¿no? Pero, bueno, una cosa que se me ha olvidado del patrón modelo vista controlador es que nosotros no lo hacemos exactamente como es, porque hay una comunicación, digamos que al final se convierte en circular entre, entre los datos y la vista, y nosotros esa la hemos quitado, ¿de acuerdo? Un poco para trabajar otros conceptos. Y bueno, pues ahora también digamos que tenemos, no sé, porque no llega, que aprietas un botón y se muere. Nosotros vamos a aplicar también ahora el concepto concreto
data y DAO, ¿no? Eso sería el caso DAO y el caso de DAO y DTO son dos objetos que, a ver, ¿cómo lo explico? Dos tipos que son, ahora lo explico. Por ejemplo, el DAO se llama Data Access Object o AXIS. Vale, lo que hace este objeto, digamos, todos los objetos van a tener el mismo nombre y lo que va, perdón, el mismo nombre, son del mismo tipo y lo que va a hacer es el encargado de conseguir el dato concreto que está almacenado en la persistencia, ¿vale? O sea, este es el que es capaz de conseguir y entregar el objeto que tú necesitas, para el cual tú estás haciendo esa consulta, ¿vale? Eh, claro, porque nosotros vamos a necesitar trabajar con objetos, es un poco donde está el tema, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a tener bases de datos, bueno, hay muchas, ¿no? Sabéis que están las relacionales, las orientadas a objetos, las documentales, bueno, hay un montón. Y dice que, sin embargo, los orientados a objetos que tendrían que estar implantadas ya, pero parece ser que no, siempre la gente tiene mucho miedo al cambio, ¿no? Y sobre todo en algo como los datos, ¿no? Es valiosísimo, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, lo que hace DAO es obtener esa información, digamos, haciendo que quien te lo pide pues sea completamente independiente o no sepa, transparente, ¿no? La forma en la que necesita conocer cómo funciona el acceso a los datos, ¿no? Y lo que te entrega es el DTO, o ellos le llaman el objeto o el Data Transfer Object, o el objeto de transferencia de datos, ¿no? Bueno, esto es, digamos, el objeto que hace el DAO, ¿no? Y bueno, este objeto puede ser o simple bueno, normalmente casi siempre tiene ese tipo de datos que nosotros le llamamos POJos, o datos de modelo, ¿no? Que son muy sencillos, que solamente tienen eh, propiedades, getter and setter. mmm, Probablemente ya sabéis que el equal, hash code, el toString, en fin, lo típico. Y estos objetos, pues sencillamente serían lo que tú utilizas, o sea, el producto de lo que está almacenado. O sea, cliente, pues no sé, persona, artículo, pedido, cualquier cosa de esa. Es verdad que a veces es curioso que el DTO puede no ser un objeto concreto tan así. Por ejemplo, podría ser, pues, imaginaros por ejemplo un pedido y en el pedido tienes el nombre del cliente, dirección del cliente, teléfono del cliente, ese tipo de cosas, por ejemplo. Y luego, por supuesto, líneas y tal. Bueno, pues si tú tuvieras un objeto pedido, ese objeto pedido probablemente saldría de una consulta a una base de datos, donde o otra vez más de una, ¿no? Porque a lo mejor pues tú cogerías los datos del pedido, con los datos del pedido, por ejemplo, dirías, vale, tengo que hacer una consulta al cliente, por ejemplo, para saber, pues, valores de ese cliente, por ejemplo, qué dirección tiene, qué teléfono y tal, no sé cuánto. Y por ejemplo, cuando uno estuviera detallando los artículos, pues a lo mejor podría tener pues, un enlace a los precios del artículo o al nombre. En fin, que el DTO no es exactamente una única cosa, sino que podría ser el resultado de la consulta de varias consultas, de la unión de varias consultas en un resultado común. Y bueno, digamos que trabajan un poco en conjunción uno con lo otro. Nosotros vamos a intentar ver si somos capaces de hacer algo así parecido. Y entonces para eso empezamos el otro día viendo que, oye, pues si al final podemos crear un adaptador, es decir, algo que haga eso. Algo que se encargue de comunicar dos cosas sin que yo tenga realmente la necesidad de poner continuamente pues qué es lo que yo necesito para cada uno, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, aquí, bueno, pues solamente es que sirve para personas, pero en fin, yo no debería haber cosas comunes aquí. Vale, pues es un poco el rollo, ¿vale? Entonces, no sé si me he liado mucho, si estáis enterando. Sí, 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 vamos bien. Vamos, voy bien, realmente. Vale. Y el resto, Dame. vale. Bueno, pues.
Ah, joder. Bueno, entonces lo que decíamos es, deberíamos poder trabajar con algo que fuese común a todos, ¿no? Es decir, que tú lo utilizases y trabajases. Tengo que ver primero los dos, entonces. Espera un momento, que creo que tengo que ver primero la otra parte, porque esto no vale. Perfecto. Vale, entonces, antes de crear eso, vamos a hacerlo sin. Vamos a crear aquí otra que se llame binarios 03 interface. Vamos a pasar esta aquí y nos vamos a quedar con el segundo para hacer lo siguiente. Vale, entonces, la historia es, si tú cuentas con esto para escribir y para leer, claro que hay un problema y es que esto pues es un main, ahora hay que convertirlo, ya sabéis, ¿no? Con una clase que me permita que sea utilizable por otros, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería cuando uno pone esto para el objeto, o sea, para un objeto concreto. Por ejemplo, vosotros podéis crear, aquí es un poco de la madre del cordero, por ejemplo, en este caso, un adaptador con un cliente. Aquí lo tenéis. Entonces tendría. Vale, el adaptador lo que haría sería sencillamente es la. Vale, sí. Es sencillamente pues lo que yo necesito hacer siempre. O sea, leer y grabar. No necesito hacer otra cosa, ¿no? En un objeto, en fin. Como evidentemente más, pero esta es la más sencilla que para así de entrada, ¿no? Entonces decimos, vale, para eso yo necesito primero, para leer, necesito decirle la ruta cuál es el objeto y sencillamente pues que me dé el cliente, ¿no? Claro, como son secuenciales, se supone que una vez abierto, pues, no sé, a mí me. Ya veremos cómo sea. Pero para grabar, por ejemplo, yo digo, vale, pues voy a grabar un objeto, el objeto cliente lo voy a grabar, como veis aquí, utilizo file tal, utilizo el path que se me ha pasado, y lo abro, como veis aquí, file output string, lo abro para sobreescritura, ¿no? Y nada, sencillamente, pues como yo sé que este objeto es un cliente, pues lo que voy haciendo es pillando las cosas que tiene, número, nombre, preferente, saldo, y pues lo voy haciendo. ¿Qué hay algún problema? Bueno, que no hay ningún problema, pues entonces llega a esta línea y el retorno es true. ¿Que hay algún otro problema? Bueno, pues básicamente no pasa nada, porque ya sabéis que aunque no ponga Finary llega aquí también. Es decir, si aquí diera algún error en alguna de estas cosas, siempre voy a llegar a la línea de flujo close ¿vale? Entonces una vez que se cierre, pues ya está, ¿no? Retornas lo que tengas que retornar. Y con eso pues se acaba. El retorno que al principio ha sido false, ¿vale? Pues tú evidentemente solamente dices que es true si ha sido aquí, si ha dado fallo en algún sitio, pues no lo permites. Y el cliente, pues nada, el cliente normal, ¿de acuerdo? Solamente tiene getter and setter y esto es lo que se llamaría un POJ, porque se llama Plain Object Java, no me acuerdo qué. Lo buscamos en un momentito. Vamos, quiere decir que es un objeto tonto totalmente, ¿vale? O sea, que nada más que tiene Plain Old Java Object, ¿de acuerdo? Y más sencillamente eso, es un objeto que no tiene, que no cumple con lo que sería un Java Bean, que Java Bean. ¿De acuerdo? Que os animo a que veáis, ¿no? Un poquito de qué diferencia hay, ¿no? Entre
entre uno, bueno, entre Java Bean o Bean o lo que sea, ¿vale? Porque, bueno, básicamente es casi lo mismo, ¿vale? Tampoco es que haya mucha diferencia. Y, vale, entonces ahora, con este adaptador, ahora quiere decir que tú, aquí, como sabes que esto es un cliente, pues tú sabes qué es lo que tienes que grabar. Esta es la parte que sería la parte específica, ¿no? La parte, digamos, la parte específica de este tipo de objetos. Que luego la otra, pues como veis, es básicamente igual. O sea, es decir, si yo voy a grabar aquí, es que a mí me da igual lo que vaya a grabar, va a ser igual todo, o sea, va a ser igual si grabo clientes, como si grabo artículos, como si grabo coches, da igual, o sea, la única diferencia entre grabar una cosa y la otra sería esta parte de aquí, pero el resto sigue igual, ¿no? O sea, un poco la necesidad de crear. Entonces, este primer paso, que lo que hace es decir, bien, ¿cómo sacamos del main todas las cosas que hemos hecho para grabar? Bueno, pues se hace un poco así, ¿vale? Entonces, os paso el test también para que lo veáis y bueno, pues se supone que el test funcionará. ¿El test es de cliente? Sí. Hay prueba de creación, prueba de leer, prueba de creación, que es este de aquí. Hacer false resist, hacer true tal y hacer... Bueno, fijaros que aquí se utilizan cosas un poco diferentes, no sé si esto lo habéis visto. Sería el before each y after each. Entonces, eso lo habéis visto, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, verlo como tal, ¿no? Estuvimos trabajando con todas las colecciones, con el for each y eso, pero el before each y demás, no. No, bueno, es parecido, pero porque la palabra es inglés, entonces te la puedes encontrar en varios contextos, pero no. Fijaros que esto está en ignore por si lo tenéis que quitarlo vosotros, ¿vale? La historia sería, yo creo aquí el test, este test de grabar, porque se supone que el test sí, es el de prueba creación, ¿no? Que lo que hace es que tú dices que el fichero no existe, pero observad que before each, quiere decir antes de cada prueba concreta, o sea, serían test leer, test grabar, serían pruebas diferentes, pues lo que se hace es que antes de cada prueba, pues tú haces esto. Primero, antes de la prueba, creas el adaptador, creas el archivo file, perdón, creas el objeto file y cuando acabas haces un delete, ¿vale? O sea, lo que haces es borrar, después de haber hecho cada prueba, borras el fichero que creas. Y esto sencillamente dice que existe si al principio no existía el archivo, luego después de grabar, grabas bien y después el archivo existe. ¿De acuerdo? Es una tontería como otra cualquiera forma de probar esto, ¿vale? ¿Entendido eso? Sí, 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 sí. Sí, lo vimos ya, o sea, que acabo de recordar ahora mismo que eso ya lo vimos lo del for each, no me acuerdo en qué prueba, pero sí que Perfecto, que lo perfecto, que muy bien, muy bien. Vale, entonces, eso nos lleva a lo siguiente, que sería, vale, pues si tengo un adaptador donde todo es igual, menos alguna cosilla, como decía, bueno, donde todo es igual menos alguna cosa, como por ejemplo esta parte de aquí, ¿qué pensáis? Está claro que esto tiene que ir a un sitio, ¿no? Decidme que sí. sí. Da, bueno. Vale. Bueno, pues entonces vamos a crear ese adaptador. Vale. No, lo que yo decía. O sea, este adaptador tal y como está, valdría para clientes. Pero hay cosas que son muy iguales en todos lados, ¿no? Es decir, que se podrían hacer de otra forma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir que vamos a tener una interfaz para esa parte concreta. Entonces le voy a llamar a esa interfaz, le voy a llamar adecuador. Que no sé todavía si esto debería adaptadores aquí o no, ¿vale? Igual lo tenemos que cambiar. Vale, entonces vamos a crearla una interfaz que se va a llamar adecuador, ¿vale?
Y voy a hacerlo solo de grabar, pero bueno, de leer es prácticamente igual. Vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para adecuar algo? Bueno, pues poner aquí lo que es específico. Es decir, object. Paso de ti. ¿En serio tienes problemas? Vale, entonces, yo lo que sí tengo claro es que cuando quiero grabar, ¿vale? Este interface lo que quiere es grabar, depende, o sea, siempre en un conversor, porque siempre son objetos, y siempre el objeto que le pasen por aquí, pero claro, no sabes cuál es, ¿no? Y tú dices ahora, vale, pues lo que va a pasar entonces es que yo voy a decir, tengo un adecuador concreto, ¿vale? Es decir, este sería el adecuador abstracto. Ya sabéis que aquí, cuando digo abstracto concreto en este caso, no es como cuando creo una clase abstracta y tal, sino que digo, eh, este será el que tenga que... Abstracto. Este será el que tenga que respetar todos los concretos, es decir, todos los ecuadores que sean para un objeto específico que tú crees, ¿vale? Entonces tenemos este que lo tiene que cumplir todo el mundo. Y entonces dices tú, entonces yo puedo crear uno concreto para el cliente, ¿no? Y dices, por supuesto. Y en este caso, sí que tenéis que llevar un sufijo. Es decir, bueno, ¿por qué hace falta el sufijo? Bueno, pues porque hace falta creer. Ahora lo veis. Entonces, ahora yo tengo una clase que se llame adecuador. Normalmente, además, casi siempre todos los DAO siempre acaban teniendo el sufijo DAO y tal, porque así y hay uno casi por tipo de objeto, casi uno por tipo de objeto. Vale, y aquí ponemos adecuador y, por ejemplo, adecuador cliente, lo que es el que queremos hacer. ¿Cuál es la interfaz que tiene que cumplir? El del adecuador. Adecuador. Entonces, diréis, ¿y aquí dentro qué es lo que hago? Bueno, pues ¿dónde está la magia? Bueno, la magia, como lo que sea Dios que sea esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues yo sé que si recibo el objeto y estoy en el ecuador de cliente, sé que este objeto es un cliente. Ojo, porque yo no puedo hacer esto de poner aquí cliente, porque entonces ya estoy rompiendo, ¿vale? La interfaz, yo no estoy implementando el método que es un object, ¿vale? Entonces yo no puedo cambiar. Así que lo tengo que dejar como object. Pero aquí dentro yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y en este caso lo que hago es decir, bien, pues voy a hacer primero un casteo, ¿vale? Eh, vale, voy a poner en castellano un momentito. Vale, un casteo. ¿Este casteo puede fallar? Por supuesto, pero para eso estáis vosotros aquí con una set diciendo que el cliente, perdón, el objeto instance of client. ¿De acuerdo? Y bueno, ya sabéis que entonces te dice, mira, si no, pues ni me hables, ¿no? Y luego podemos decir también que, ya que estamos, ¿no? Pues que en conversor es diferente. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que esto en un mail hay que acordarse de poner "-a" en las opciones de compilación. Pero como normalmente todo esto tiene que ejecutarse en un JUnit, pues JUnit ya sabe qué tiene que hacer, así, o sea, ya sabe que tiene que hacer vamos, que va a saltar las excepciones, ¿de acuerdo? Y obviamente debería respetarlas. Bien, entonces una vez que tienes eso, ahora puedes hacerlo todo lo que sería la grabación concreta. Entonces las copio así un poco a lo bestia, porque es un poco lo que ya habíamos visto en el otro sitio que había. Es decir, conversor W, que aquí no lo hemos llamado conversor solo. Y aquí al final pues retornamos el retorno. ¿Vale? Claro, ahora vosotros vais a tener un adecuador cliente
o un adecuador otro, o un lo que sea, ¿vale? Es decir, por ejemplo, voy a poner el otro que tengo yo aquí para que lo veáis. Por ejemplo, se dice, es que eso solamente vale para clientes. Sí, pero bueno, aquí también tenéis el que vale para artículos, ¿vale? Es decir, ¿qué va a pasar en el que vale para artículos? Pues fácil. En vez de que diga, oye, esto tiene que ser... Es que artículo no sé si lo tengo por algo, ¿no? Voy a crear unos artículos así rapidito para que lo veáis, ¿vale? Por ejemplo, clase artículo, y aquí, pues, yo qué sé, vamos a poner int y string nombre, ¿no? Y solo para tener mayor rapidez, pues voy a poner aquí public, ¿vale? Así es, es que está prohibidísimo, pero ¿vale? En aras a poder hacerlo, esto de las propiedades en public solo se hace en docencia, ¿de acuerdo? Nunca lo hagáis en ningún sitio. Vale, entonces, por ejemplo, si yo tuviera ese artículo, yo diría, pues ahora quiero un adecuador de artículo. Entonces, bueno, pues básicamente lo único que hay que hacer es decir, vale, pues esto es igual, eh, y digamos que el digamos que el objeto pues sería, en vez de instance of cliente, instance of artículo. No sé qué pasa, no... Artículo. Instance of artículo. No lo encuentra. Voy a verlo. Vale. Pues ahí todavía vez. Y ahora digo, vale, pues y lo otro, pues lo otro es igual. Lo que pasa es que en vez de poner que el conversor grabe cliente número, cliente tal, pues ahora lo que va a hacer es decir, en vez de eso, uy, que no sé ni para qué he puesto todo esto. Pues, no, sí, tal, y sí, quito todo. En vez de eso, aquí hago la conversión a artículo. Es decir, digo, pues lo que a mí me viene por arriba es un artículo. Nada, que no quiere. Artículo. Igual, y hago un casteo a artículo del objeto. Y entonces, claro, ahora tengo ya el artículo, sencillamente lo cambio por el cliente. Y bueno, en vez de que el número, pues tendría que poner en lo que estoy grabando al principio ID, y en el otro tendría que poner nombre. ¿Vale? Y de esta forma, creo que era nombre, no sé. Vale. Entonces, de esta forma, habría hecho un adecuador para el artículo. Es decir, lo que es específico va a donde tiene que ir y lo que es genérico, pues a algo común. Eso quiere decir que entonces ahora nosotros ya no tenemos el adaptador como tal, porque ahora nosotros vamos a intentar quitar del adaptador, que no lo tengo por aquí, vale, sí. Del adaptador vamos a intentar quitar toda la parte que es concreta, la vamos a poner aparte y la específica vamos a poner por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sencillo. Vamos a crear otro adaptador, voy a copiar este mismo, pero este adaptador ya no es cliente, porque no puede serlo. Es decir, ahora, en vez de cliente, esto no va a dejar de ningún lado, voy a ponerlo como object, aquí, y aquí pues también lo tengo que poner como object porque no va a valer para cualquier cosa. Pero ahora tú, esta parte, que es común, ¿vale? Esta parte que es la específica, perdón, esa parte es la que vas a poner tú aparte, va a la redundancia, ¿vale?
¿Y cómo lo vas a hacer? Pues sencillo. Tú ahora aquí le vas a decir, la parte específica le hace un adecuado. Entonces, cuando tú ya hayas hecho los procesos que son comunes y te vengas aquí, ¿no? Ahora viene lo concreto, ¿de acuerdo? Ahora tú dices, vale, pues el retorno no va a ser true. No, va a ser lo que diga el adecuador que me hayan pasado. El adecuador que me hayan pasado cuando graba el conversor W y el objeto que me hayan pasado. Esto de que no me ayude. Vale, ¿se ve? Claro, que tú creas un objeto, fijaros que aquí no hay nada concreto, ¿vale? Aquí todo es que es un objeto, que es un adecuador, tal, en fin. Pero ahora, cuando tú dices, vale, pero es que yo quiero grabar cliente, vale, pues entonces lo que tienes que hacer es crear un adecuador cliente y pasarlo aquí. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, sí, ¿no? Entonces fijaros que el adecuador cliente va a decir, vosotros tranquilos que yo sé cómo se lee un objeto cliente. ¿Vale? No os preocupéis que yo me encargo, ¿no? Claro, yo me encargo, yo te lo doy. ¿Vale? Y el adaptador dice, bueno, yo es que pues yo trabajo como si fuera, como si trabajas en correo y estuviera con paquetes. Yo no sé lo que hay dentro de los paquetes. Yo lo que sé es que a mí me dan un paquete, lo pongo en un sitio y lo pongo en otro sitio y espero a que alguien venga o que sea la hora del desayuno. Y luego ya lo envío, ¿vale? Y directamente eso es lo que yo hago como adaptador. Pero claro, necesito que el cliente sepa lo que hacer, ¿no? O sea, ese adecuador lo que hace es como un cliente sepa lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, esto sería un poco el concepto del DAO, ¿vale? El DAO lo que va a hacer es decir, sí, yo sé cómo ir, yo sé cuando me dicen un cliente, sé cómo tengo que acceder a él, sé cómo sacar sus elementos y si es un artículo, pues también, yo sé que tiene estas dos. Una vez que los tengo, te lo doy y fenomenal, ¿vale? Y el adaptador le parece bien todo lo que tú le digas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, si tú tienes, pues tienes, bueno, pues lo he visto hasta ahora, que tengo que ir al artículo. Bueno, ya da igual. Ya da igual. Entonces, vale. Os paso el test. Tres de interface. Vale, entonces fijaros que lo que hemos conseguido ahora es que yo digo, funciona con el cliente y entonces pues nada, hago una grabación y me dice que necesita el adaptador. Buah, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pongo aquí? Decidme. El adecuador del cliente. Eso te decía. Efectivamente, new adecuador cliente. ¿De acuerdo? Y entonces ya puedo hacer la prueba para cliente. Bueno, también tengo el del path, pero creo que ese no está hecho. Vale, porque digamos que esto, digo, si lo hago con el de grabar, ya el resto ya sabéis cómo va. Bueno, ¿os ha gustado esto? Sí. Sí, hombre. Bueno, pues vamos por fin entonces al varios 4. Pues yo te iba a hacer una pregunta. Sí, sí, dime. Se podría hacer, que estaría mal, pero bueno, en el cliente meterle el adecuador que necesita él y así solo cuando graba, solo tienes que preguntar que se grabe. Buena pregunta, no te creas que no. Digamos que habría que hacer otra cosa, pero por ahí va los tiros, ¿vale? Porque al fin y al cabo el cliente va a ser un DTO, o sea, sí, va a ser un DTO. Y entonces los DTO tienen que ser muy sencillos, ¿vale? Eso
Esa lógica no puede estar ahí. Tiene que haber otro. Vale. ¿De acuerdo? Tiene que haber otra clase que diga un cliente quiere esto y un tal quiere esto otro, ¿vale? Bueno, voy a crear el package para el tercero que se llamaría binarios 4 binario 04 parametrizada. En esta vamos a mejorar todavía esto un poquito más. Vamos a llevarnos el adaptador este que ya ha viajado mucho, al joven que es, y vamos a ver qué hacemos con él ahora. Porque decimos, vale, ¿y eso qué quieres decir? ¿Queremos hacer más cosas? Por supuesto, porque tú ahora puedes utilizar lo parametrizado, ¿vale? Y decir, sí, vamos a hacer una cosa. Voy a leer eso. Una Rayleigh, joder, no una Rayleigh, no, vamos a ir todavía con lo sencillo. Ya lo complicaré. ¿De acuerdo? Para esto, para la parametrizada. Porque si yo tengo mi adaptador, espero que funcione. El adaptador no lo tenía como una interfaz en el anterior. Vale, ni siquiera había hecho una interfaz. Claro, pero si tú dices, voy a hacer una interfaz. Claro, tú tienes que poner aquí objeto a la fuerza, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría cambiar eso. Entonces, por eso creo el adaptador y lo hago con programación parametrizada. Voy a cerrar esto. Entonces digo, vale, todos los que implementen el adaptador tienen que especificar de qué tipo son, qué tipo pasan, y bueno, de esa forma me ahorro algo. ¿Se entiende? Entonces, ahora yo, en vez de tener un adaptador y un adaptador cliente, ¿vale? Lo que voy a tener es siempre... Bueno, podría seguir teniendo el otro, pero en fin, son dos formas diferentes de hacer. Entonces, ahora yo tengo este adaptador y digo, vale, pues... voy a criar. Sí, lo que pasa es que esto es para ver el ejemplo, pero no está bien. Lo que tengo aquí, supongo que será solamente un ejemplo para ver. A ver, creo ahora el adaptador cliente. Adaptador que viene de la superclase, que se va a llamar la superclase y no es aquí. Y adaptador. Ahí lo tengo. Lo que pasa es que, claro, ahora en vez de poner eso, pues voy a poner aquí. Por supuesto que importa. Igual está importando demasiado. Pero bueno, no manera. Y aquí añado los métodos de implementación. Y ahora veis que se puede leer al cliente y se puede grabar para el cliente. ¿De acuerdo? De acuerdo. No me acaba de gustar. En fin. Creo que son formas diferentes de explicar lo mismo. Vale, entonces, si yo dijese este ahora, pues entonces yo tendría, voy a ir primero poniendo las cosas que necesitamos. Primero tendría lo específico que agrega un cliente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que diríamos sería, vale, yo para crear un cliente me tienes que pasar un data input para conseguirlo y lo leo directamente pues como lo leo siempre, es decir, me voy al conversor y del conversor leo el código, el nombre, si es preferente o no y el saldo, es decir, las cosas del cliente. Y ahora para leer pues puedo utilizar eso de ahí arriba, es decir, puedo decir, vale, pues para leer por ejemplo yo necesito lo típico, es que en este caso claro, creo que era una release. Así que lo voy a hacer más sencillo para ver solamente uno, ¿vale? Bueno, voy a hacer una cosa, da igual, voy a complicarlo, porque si no. Voy a dejarlo como array, ¿vale? Para leer todos los clientes que tengo.
Y claro, entonces esto ahora sería un array list de cliente. De acuerdo, si me coincide ya con lo que tengo aquí. Entonces, claro, lo que yo voy a hacer ahora es obtener todos los clientes que se hayan grabado, que se hayan leído, lo que estén almacenados en un sitio de esto, ¿no? En un archivo. Y sencillamente pues, lo que hago es eso, ¿no? Mientras que haya clientes, pues yo voy añadiendo clientes a la cola y voy dándole a agregar cliente, que lo que hace es que le paso el conversor y a partir del punto en el que está, pues va leyendo un cliente, otro cliente, otro cliente y los va teniendo todos, ¿vale? De esa forma obtendrás todos. Y de la misma forma, ahora cuando yo quiero hacer grabar, bueno, pues lo único que tengo que hacer es lo mismo que hemos hecho siempre en grabar. Es decir, coger todo eso de aquí, ¿vale? Coger el output stream y coger el conversor y grabar, ¿vale? Que muchos diréis, ¿pero aquí se puede puesto un adecuador? Sí, la verdad que sí, ¿de acuerdo? Y entonces ya no hace falta, no podía ser, sí, ¿vale? No os preocupéis. hay cosas que se pueden cambiar porque no tiene mucho sentido así, ¿vale? Pero de momento, bueno, eso es lo que queríamos hacer, ¿vale? Y os paso el test para que lo veáis. Y aquí tenéis todo el cliente. Y aquí tenéis un adaptador cliente donde se prueba que realmente funciona y que graba y que eres capaz de conseguir la lista entera y todo eso, ¿vale? Guay. Espera, porque ahora lo complico más como suele ser. Vale, porque yo digo, no lo acabo de hacer, no sé qué me pasa. Adecuador de cliente, adecuador. Bueno, nada, digamos que con eso está bien ya. Espera, pues yo digo consumido. Vale, bueno, son las 10, paramos 5 minutos. Vale. Va, pues. Vale. Voy a parar un rato. Bueno, estamos de vuelta. ¿Estáis ahí, no? Estamos. Vale. Vale, bueno, pues como veis esto está complicándose cada vez más y además para un resultado que no acaba de ser claro. Porque sí es verdad que tenía que otra cosa preparada, pero es muy compleja y prefiero pasar de ella de momento. Luego ya si veo que tiene sentido para nosotros, la ponemos. Porque vamos a ver lo siguiente, que en principio sería esta parte de aquí, serializando y guardando, ¿vale? Ah, perfecto, me encanta. Voy a ver si lo tengo por aquí yo en algún lado. Eso, sí. Porque lo que hemos visto ha sido estos binarios. Vale. Y entonces esta gente ha dicho, bueno, esto es bastante complejo, esto de tener que saber la naturaleza y crear un adecuador para cada uno. No tiene mucho sentido, han pensado. Porque sobre todo nosotros podemos convertirlo, podemos hacerlo de forma genérica. Y entonces en Java inventaron la serialización. Entonces lo único que hace la serialización es convertir todo un objeto en un tren de bytes, en un array de bytes, ¿no? Entonces, dice que el proceso es bastante útil porque, igual que se serializa, es decir, que se convierte en un array de bytes, pues gracias a que tiene una especie como de mapa o algo así, al principio del archivo o
de la serialización, pues luego puede hacer el proceso inverso, que es convertir un tren de bytes en un objeto, ¿vale? Pero gracias a que tiene eso, una cabecera, algo que le dice al donde está almacenándose de qué tipo es lo que está almacenando, y con dónde está cada byte y dónde está cómo tiene que interpretar cada uno. Es decir, el mismo proceso que estamos nosotros haciendo con los adecuadores, pues lo hace él directamente ya. Entonces, para hacerlo, para poder guardarlos, el objeto tiene que tener una interfaz serializable, ¿de acuerdo? Y esa interfaz serializable está vacía. Solamente está ahí porque es una especie de etiqueta, es para avisar al sistema de que ese se puede convertir directamente. Y bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues básicamente las variables de distancia son las únicas que son serializables. Los tipos primitivos de Java son serializables ya directamente. Y normalmente podemos incluso hacer que haya información que no pase, porque dice que a veces hay información sensible o que es volátil o que tú no quieres que se serialice, y entonces pues le puedes dar con una etiqueta, puedes decir que esa no pase. Y entonces el operador se llama transient, se pone en delante de la variable, de la propiedad del objeto, y entonces esa ya no es serializada, ¿de acuerdo? Una forma de poner un filtro. Y Perdona, José, no, o sí, sea, eso del transient no me he enterado. sí, porque claro, digamos que si tú lo estás serializando para que viaje por la red, pues en teoría esto ellos lo explicaban como que imaginaos que hay un edificio que se puede estar en un sitio, se empaqueta y te lo llevas a otro sitio, lo empaqueta y está igual, ¿no? Pues eso un poco era la serialización. Entonces ellos decían que como eso iba por la red, que había algunas informaciones que tal vez no querías que pasaran por la red. Y entonces tú podías poner una etiqueta para que en el proceso de serialización no se tuviese en cuenta. Y se dijese, esta propiedad no se pasa. Vale, Y este es el transient. ese es por el transient delante y ya no pasa. De acuerdo. Y vale, lo que dicen es que, cuidado, porque claro, todo lo que esté implicado en la serialización tiene que ser serializable. Si hay una herencia, todo lo de la herencia tiene que ser serializable, porque si no había un fallo. ¿De acuerdo? Luego veremos eso. Y luego, para grabar objetos, pues normalmente se utiliza un flujo de byte normal, o sea, el flujo típico de byte que nosotros utilizamos de array, de file input o file output. Y lo que hacemos es que le asociamos una clase concreta que es para eso, para la serialización y deserialización, que se llama Object Input String o Object Output String. Entonces, bueno, vamos a ver un poco las diferentes cosas que nos podemos encontrar cuando hacemos serialización y de qué va cada cosa. Vale. Entonces, vamos a poner aquí ya un nuevo package que se llame serialización 01 para ver la primera. Bueno, pues aquí nos propone que tengamos el cliente, ¿vale? Y el cliente tendría que llevar algo así tan sencillo como esto. Normalmente no se pone más. Bueno, hay una cocina ahí, pero ahora la veo. Vale, como veis se pone lo de implement serializable y bueno, si uno lo quita, como veis tampoco es que se afecte mucho, a excepción de que arriba pues ya no tiene. ¿Veis que ha desaparecido también el warning? Que había un warning ahí. Y este es un objeto normal que tiene pues su hascode y su equals. Y si vuelvo a ponerlo, veréis que aquí aparece esto, ¿no? Que no tienes bueno, esto, que no tienes el ID. Esto es importante porque resulta que cuando nosotros grabamos el objeto, lo grabamos cuando tiene una forma concreta. Si esa forma cambia, porque de pronto está olvidado poner, yo qué sé, o de pronto quieres poner aquí otro esto diferente, pones otro diferente aquí,
otro campo nuevo, entonces ya lo que tengas grabado ya no vale, porque no son capaces de cambiar la interfaz, ya no vale, ¿de acuerdo? Entonces ellos directamente le dicen que le pongas un número de serie, un número de serie completamente al azar, que sirve para identificar la versión esta concreta, ¿de acuerdo? Se supone que como este número es bastante difícil que se repita, pues que la siguiente vez que tú cambies cualquier cosa aquí, cliente, pues entonces te dará un número diferente de versión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú sabrás identificar siempre, porque este número, claro, se lo puedes poner tú, o no, se lo puedes poner tú, así generado directamente, ¿vale? O no, bueno, creo que este es calculado con respecto a algo. O directamente decirle, no, perdón, yo le pongo un número. Puede ser 1, el log, o puedes decir, esta es la versión 2, o la versión 3, o lo que tú quieras, ¿vale? Y así puedes ir cambiando las diferentes versiones y saber cuál es la que está grabada en cada sitio. ¿De acuerdo? Por si acaso. ¿Se entiende eso, no? Sí. De acuerdo. Vale, pues entonces ese cliente ya cumple con que es serializable. No tiene que hacer nada más, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir que las cosas sean serializables en lo que tiene, ¿no? En sus propiedades. Y claro, sabemos que estas son todas sencillas, por lo tanto son todas serializables, ¿no? De hecho, solamente habría que irse a las clases que no fueran sencillas y veríais que si aquí aparece que es serializable, pues ya se puede utilizar. Bueno, pues aquí ahora resulta que me he inventado el almacén, ¿no? El almacén este no es un DAO directamente. Y os explico. No es un DAO porque el DAO sí que es el que ya sabe cómo es el objeto que tiene que recuperar. Esto sería un almacén. ¿Y qué diferencia entre un almacén? Bueno, pues que lo trata como si lo que fuese estuviese empaquetado y le da igual el resto. Entonces, va a tener todo lo que necesita. El path, el file, el output y el input de file y el output y el input de object. Entonces, cuando tú lo creas al principio, va a crear el objeto, va a crear, perdón, el objeto file y va a ver si existe. ¿De acuerdo? Si existe, pues fenomenal. Y si no existe, pues te da un error. ¿De acuerdo? De esa forma, pues se supone que como estado, que file, se supone que tú lo habrás puesto en el path bien, ¿no? Y entonces, claro, si te da un error, pues ya no lo puedes utilizar, ¿no? Y luego tiene dos elementos. Primero, almacena, como veis, almacena un objeto y recupera un objeto. Lo bueno de este almacén y de cualquiera de estos almacenes es que aquí ya sí que le da igual de qué tipo sea, ¿vale? Lo que os conté del cartero, que le llega un paquete y le da igual, él lo va a meter en el camión y el que le llegue ya verá cómo le llega. Vale, pues eso es una cosa que nos permite hacer el Object Output Stream. Porque lo que hago es que digo, bien, pues voy a... por cierto, el estado lo he puesto por si... No sé, supongo que en principio esto, el estado es false. O sea que si lo has abierto mal o lo que sea, en principio debería haber. Ahí está. Vale, entonces tú tienes aquí el flujo, el conversor de objetos a flujo y lo que le dices es, vale, pues escribe el objeto. Por supuesto, si luego ves que no funciona y tal, pues entonces hay un error y eso, ¿no? Y si ves que... aquí, de acuerdo, aquí, bueno, yo lo he separado, creo que no hace falta, pero bueno, lo he separado para que lo veáis por separado, ¿no? Que cerramos el adaptador y cerramos el flujo. Y si hay algún fallo, pues siempre ponemos estado a false, que es lo que retornamos. Si hay algún problema en algún punto, retornamos false, ¿no? Por supuesto, siempre respetando que el estado funcione, ¿vale? Y para recuperar, bueno, pues hay que utilizar reatoche, ¿vale? Es decir, solamente hay que decirle, este es el flujo y ahora este es el conversor. Y ahora tú dices, bueno, voy a leer el objeto que esté almacenado ahí y te lo muestro, ¿vale? Directamente. Y luego cierro los flujos, como siempre, y ya está. Es decir, esto vale para el artículo, vale para el cliente, vale para lo que te da. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ahora voy a poner el principal para ir viendo cómo sería ya la idea. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo un cliente
Y además tengo el almacén. Aquí lo he hecho con un mail en vez de con un test. Es curioso. Y aquí tengo el almacén en fede.data, por ejemplo. Y entonces digo, if almacén is estado, es decir, si se ha abierto bien el almacén. Esto evidentemente son cosas que no deberíamos hacer, pero bueno. Almacena a Federico en el almacén este que crea. Y luego, para ver que realmente funciona, lo que digo es recupera al cliente donde lo cogí. Y aquí pongo current get nombre. Eso quiere decir que si lo ejecuto y sale Fede, pues es que lo ha grabado y lo ha leído bien. ¿Vale? Como veis, lee Fede aquí en el nombre, por lo tanto lo ha grabado y lo ha recuperado. Esa es la sencilla de probar, supongo que parece una brecha un tema. Bueno, ¿entendido eso? Sí. Perfecto. Lo que pasa es que, claro, productor, consumidor. Vale, eso sí. ¿Qué pasa si yo no tengo un cliente, sino que tengo muchos clientes? Bueno, pues algo que yo puedo hacer, por ejemplo, es decir, es que me da igual, ¿vale? O sea, es que como yo grabo objetos, me da igual. Es decir, si yo digo, por ejemplo, serialización 02 list. ¿Qué pasa si yo grabo una lista? Pues que me da exactamente igual, o sea, es que ni siquiera necesito mucho. Por ejemplo, voy a suponer que tengo, no sé por qué tengo cliente dos veces. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo digo, vale, como tengo un cliente, voy a poner un productor que lo que va a hacer es, voy a ir poniendo aquí, lo que va a hacer es que va a coger clientes y va a crear una... Perfecto. Y va a crear pues una lista, una raíz, como veis. Como veis. Eh, clientes, tal, añadir. Y ahora tú dices, vale, pues escribe el objeto. ¿Y qué objeto escribes? Pues la lista. Porque es un objeto. ¿De acuerdo? Es un objeto muy grande, me diréis. Sí, lo es. Es un objeto muy grande. Pero da igual, ¿vale? Al fin y al cabo es un objeto. Nadie te ha dicho que tengas límites sobre el objeto que puedes meter en un fichero. ¿Se entiende eso, verdad? ¿No se puede repetir que se me ha cortado? Ah, perdón. Sí, lo que yo decía es, tú, yo te he dicho que lo que se graba es un objeto, pero no te he dicho ni el tamaño del objeto ni nada. Por lo tanto, tú puedes decir, pues, ¿puedo grabar una lista de clientes, una raíz de clientes? Por supuesto, ¿de acuerdo? Lo único que tienes que hacer es, tú tienes tus clientes, los grabas y como productor, tú dices, pues escríbeme todos los clientes. Y entonces escribes la lista completa de clientes, ¿vale? Perfecto. Esto, claro, es muy fácil porque tú dices, bueno, pues no hay ningún límite, no hay ningún límite, puedes grabar lo que sea. Entonces yo, eso es como productor, pero claro, si ahora soy un consumidor de esos mismos productos, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, pues lo copiar y pegar es mucho más rápido todo. ¿Qué? Pues muy sencillo, lo único que tiene es deserializador, parece. Puedo extraer, ¿vale? Entonces, object input string, al cual se le mete un file de input string que viene de los clientes que acabamos de hacer nosotros. Y entonces tú dices, ¿y qué hago ahora? Bueno, pues sencillo, lo único que tengo que hacer es, pues, read object. Como es un único objeto, pues me lo va a leer entero, toda la lista, ¿de acuerdo? Como leerme todo el fichero completo. De hecho, supongo que primero tendré que hacer el producto, claro, pues si no lo creeré. Porque si creo esto, supongo que me dará un error en algún lado, ¿vale? Porque dice que no existe el archivo. Claro, primero hay que crear el archivo y ahora ya pues tiene el archivo y también lo que sea, ¿de acuerdo? Y como veis, pues aquí hay tres objetos. Son los objetos que, bueno, claro que he hecho que me lo ponga directamente. Aquí, como veis, hay tres objetos. El cliente 1, el cliente 2, el cliente 3 que he grabado. ¿Entendido? Fijaros, por ejemplo, lo que os decía antes. Si yo hiciese aquí ahora un cambio y yo dijese, pero yo necesito que lo tu string. Tu string. Ay, por Dios. Tu string.
Vale, esto fijaros que esto sería algo así como decir cambio después de almacenar, ¿vale? Entonces yo digo, vale, en principio SuperToString no voy a poner SuperToString, voy a poner que me diga el nombre, ¿no? Y yo creo que con el nombre valdría, ¿no? Un cliente, yo qué sé, pues nombre y número, ¿vale? Entonces voy a decir que retorne nombre más pide, es que no se puede, número. Bueno, vamos a suponer eso, ¿no? Acabo de cambiar esto. Habéis visto, ¿no? O sea, antes tenía unas propiedades y ahora tiene las mismas propiedades, pero uno diferente. Y nosotros ya tenemos a Federico grabado en un sitio, ¿de acuerdo? Por aquí. El problema es que este lo almacena. Vamos a no almacenarlo. De hecho, no vamos a grabar nada. Vale, no, digo que no vamos a grabar nada porque al principio, cuando yo le digo almacén, claro es que creo uno, pero si no existe, si existe no lo creo, vale. Entonces, lo que yo estoy intentando ver aquí es lo siguiente. Yo tenía a Federico antes y lo he grabado. De hecho, tiene que estar por aquí, fede.data. Aquí está. Si yo abro esto, evidentemente pues no tiene ningún sentido, lo enseño porque ya se me ha abierto en el otro lado. Vale, pues no tiene ningún sentido porque esto es una cosa binaria que nadie la entiende como no sepa de qué va. ¿De acuerdo? Entonces, como no vale, o sea, como ya lo tenemos grabado y resulta que yo he cambiado ahora el cliente, le he puesto una cosa nueva, el toString. Entonces ahora voy a recuperarlo. ¿Conseguiré que funcione o me dará un error? ¿Qué creéis? Que funcionan. Ya veremos. Ejecuto. Ejecuto. Pues no sé qué ha pasado. ¿No tiene ganas de trabajar, no? ¿O qué? No, es que esto no tiene. Está como que no. Se sigue estando aquí. A ver, pues, ¿qué ha pasado? O sea, yo es que no lo entiendo. O sea, es decir, le doy a run, voy a darle aquí el botón. Y como veis, aquí nadie dice nada, ni nadie dice Fede, ni nada, ¿no? O sea, no sé muy bien si lo ha podido recuperar o no lo ha podido recuperar. Es decir, si yo le quito esto y lo grabo, ¿de acuerdo? Pues tampoco. ¿Vale? O sea, parece que no funciona. No funciona porque no ha podido, no lo sé, porque tampoco ha dado ningún fallo. Vamos a ver. Eh, abro con F11. Esto. Y si lo que pasa es que no funciona esto. Ay, ¿tú cuál eres? Este es el 19. Lo voy a cerrar y lo abro otra vez. Pero con el del 20. ¿Vosotros tenéis el del 19 o el del 20? ¿Cuál es el que tenéis vosotros? ¿El Eclipse? Sí. El del 19. El ¿Y no, 1909 es el último que... y no va muy lento? No, no noto nada, en verdad. No sé. Vale, vamos a ver si ahora funciona. ¿Me puede hacer usted un debug ahí? Nunca entra aquí. No es que no funcione, es que lo he puesto detrás del eje. Vale. Entonces, vamos a ver qué le pasa. Claro, porque es que lo he hecho aquí debajo. O sea que el estado es false. Espera. Voy a ponerlo más arriba.
A ver qué le pasa a este. F11. F5. Pero por eso. Venga, vamos a ver. El estado es false, el path es nulo. ¿No? F de data. Vale, F de data, abre y se pregunta, ¿existe el archivo? Y el archivo no existe. O sea, sí existe. Por lo tanto, no lo cree. Vale. Y si existe el estado es false, vale. Igual es que me falta algo ahí, ¿no? El estado lo he puesto aquí como false. Lo voy a poner como true. Yo creo que es mejor como true. Y si lo pongo como true, digamos que si falla algo porque el archivo no exista, entonces el estado es igual a false. Y luego sería lo suyo, ¿no? Me he equivocado ahí, o está esto equivocado. Y ahora ya se supone que sí funcionaría. Espero. Vale, vamos a ver ahora si funciona. Entonces, para todo lo mismo, vengo aquí. Bueno, vayamos al mismo sitio. F11, F5, F6. ¿Qué hay que hacer? Vale, vamos a hacerlo. Ahora dice el archivo, tenéis en cuenta que ahora estado ya está true. El archivo existe, dice sí existe. Entonces no lo creo. Vale. Y además voy a quitarlo porque lo que me interesa es no almacenarlo de nuevo. Porque se supone que existe, pero existe con la versión anterior antes de haberle cambiado. Lo que estamos intentando probar, os recuerdo, es si funciona o no funciona lo de que al cambiarle alguna cosa se pueda seguir funcionando la serialización o no. Y como veis, funciona. ¿Veis? Porque aquí pone Fede. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Pues eso quiere decir que entonces, cuando el cambio es de una propiedad, pues parece que sí que no le importa, ¿no? Es decir, cambiar un método no parece importarle a la serialización. Y eso quiere decir entonces que, según eso que tú has dicho, en el consumidor, ahora tendría yo un array de clientes y volvemos otra vez a lo mismo. Como ya se han grabado en el productor, porque en el productor se crearon y se grabaron, se supone que entonces ahora en el consumidor, que lo que voy a hacer es leer los objetos y hacer un... bueno, aquí sí que no ha cambiado nada, digamos, porque aquí evidentemente el array no lo he tocado, por lo tanto ahí sí que no hay posibilidad. Pero, ¿y si yo ahora cambiase una propiedad? Es decir, si yo ahora dijese, pues voy a poner una propiedad nueva, valga la redundancia, que sea pública y que sea de tipo boolean, no tengo mucho, y que sea vivo, yo qué sé, vivo. Y que sea igual a todo, trabajo. Vale. Entonces, tengo eso. Y ahora mi pregunta es, ¿fallará? ¿No fallará? Bueno, pues si le doy, veréis que funciona. Pero claro, yo al principio debería decir ahora, pero es que yo no solamente necesito el nombre, también necesito saber si está vivo. Espera un momento, no lo he puesto, lo cambié en otro sitio, son diferentes sitios también. ¿Qué pasará ahora? Bueno, pues en este caso, como veis, que no lo ve, no sabe leerlo. Porque yo he puesto que el cliente tiene que ser vivo como tú, sin embargo lo tiene como false. Tenía que haber, y en el almacén, en el consumidor que diga, bueno, a pesar de que haya hecho cambios, ¿vale? Pues sigue funcionando
el fallo dará en otro sitio. Bueno, vamos a quedarnos con eso, ¿de acuerdo? Ahora ya veremos dónde da el fallo, porque en algún sitio tendré dónde da el fallo. Y aquí vemos entonces que tenemos que se pueden grabar clientes y que se pueden grabar archivos, perdón, se pueden grabar array lists o se pueden grabar clientes por separado. Vale, ya petará cuando tenga que petar, ¿vale? Y entonces, ahora decimos, a ver, pero ahora decimos, ¿y si yo no quiero grabar quiero decir, me parece una exageración grabar tanto? O sea, igual lo único que quiero es grabar ficheros, o sea, perdón, grabar clientes, pero grabarlos de uno en uno. No quiero grabar todos, leer todos, porque me parece que eso no tiene, en fin, no está bien. Entonces esto le vamos a llamar serialización 03 y esto le vamos a llamar conjunto. Vale, no sé si este cliente es diferente, no es diferente, así que me lo quedo. Esto lo tengo que poner poco a poco. Porque claro, todo el mundo pensaríamos, vale, yo creo que esto es sencillo. Es decir, no me parece que sea especialmente difícil. Voy a crear la clase productor y para que la veáis, pero voy a borrar cosas porque ahora mismo lo enseño. Bueno, voy a crear la clase, punto. Y la voy haciendo. Primero el productor, ¿vale? De datos. Y digo, yo es que, a ver, yo quiero producir datos, pero yo no quiero grabar un array list entero, yo quiero grabar cliente por cliente, ¿de acuerdo? Y entonces yo digo, vale, pues voy a grabar primero el cliente, uno que se llama Donald. Y sí, el cliente, ¿no? Uno se llama Donald y tal, que tiene un buen saldo y todo eso. Y ahora yo digo, pues voy a tener un objeto que se llame clientes en plural. Ese será el nombre del flujo, ¿no? Perdón, del fichero. Y ahora yo digo, pues necesito un object output string para grabar las cosas. ¿Por qué necesito que sea un serializador? Entonces, pues nada, tú dices import, no sé qué, no sé cuánto y tal, y eso. Y tú dices, bien. Vale, pues lo que voy a necesitar ahora es crear serializador igual a... y voy a poner, pues lo típico. New Object Output String. Pero lo que voy a hacer ahora es añadir, como solución a todo esto, voy a añadir aquí, el campo a true de añadir, es decir, esto lo voy a hacer de insertar y no de sobreescribir. Yo digo, ya está, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, pues, que se ha abierto bien. Pues entonces, serializador, serial. Yo no sé por qué ahora esto no me ayuda. Vale, serializador. Y esto, pues nada, WriteObject. WriteObject. Y ahora el objeto que escribo sería el de cliente. ¿Algún problema con esto? Claro, se supone que yo estoy produciendo esto, es decir, que cojo y escribo un objeto, cliente,
añadiéndolo al final del archivo. ¿Tiene sentido para vosotros? Sí, ¿no? Lo que está haciendo un fichero de cliente y va a ir añadiendo cliente por cliente, ¿no? Claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Vamos a crear consumidor. El consumidor, por ejemplo, bueno, su consumidor también sería sencillo, si soy capaz de abrirlo. Yo no sé por qué las cosas me están desmandando tanto. Estamos en serialización 3. Pues nada, yo tengo el consumidor ahora y el consumidor es prácticamente igual que el otro. Lo que va a hacer es consumir lo que el otro le haga. Así que, pues nada, le llamamos consumidor, le ponemos un mail para probar lo que quiero decir a grandes rasgos y yo digo, bueno, pues esto es tan sencillo como que necesito que me deis clientes. Entonces yo voy a escoger y voy a tener el cliente y, por supuesto. Vale, entonces ese cliente ahora lo que tengo es un deserializador, ¿vale? Que pues directamente lo voy a leer. Pues tengo ese, evidentemente no sabe lo que es, así que se lo digo, ya lo tengo. Y ahora digo, ¿puedes leer un cliente, por favor? Y me dirá que sí, porque me va a decir que no. De acuerdo, esto dentro de try catch y esto también dentro porque no, que se entiende. Me dice, yo no soy de la misma sección que la tuya, digo, bueno, pues nada, añade la cláusula y punto, ¿vale? Y vale, pues ya lo tengo. Se supone que ahora yo debería poder, como tengo el string hecho, pues debería funcionar. ¿Qué me decís? ¿Que sí o que no? Decidme que sí, y así terminamos. En teoría que sí. Claro. Es decir, que es lo que no estoy. Nada, o sea, lo estoy respetando todo. Yo llego y digo, es complicado con tanto try-catch encontrar el código. Eh, Aquí lo tengo, es decir, yo digo, vale, pues yo sé que ahí están los clientes ahí, pues entonces voy a leer el objeto y lo voy a imprimir. ¿Funcionará? ¿Qué pensáis? Sí. Perfecto. Así que lo voy a crear. Ya lo he producido, le podría haber puesto aquí un ya lo he hecho. Pero no lo he puesto. Y aquí, si le digo esto, debería salir el toExtract del cliente que se llamaba Donald con número 1. Entonces decís, joder, pues esto funciona, ¿no? Bueno, funciona porque ha hecho uno. Vamos a poner el segundo. Es decir, yo digo, vale, pues ahora ya no voy a poner ese cliente, voy a poner otro cliente. El cliente nuevo que voy a poner es este. Entonces yo tengo una pregunta cuando Sí, sí, dime. tú aquí en este archivo vas a ir poniendo cliente por cliente. Claro. Y cuando tú dices el READ, te lee un cliente, pero ¿qué cliente te lee? ¿Empieza por el primero del archivo o ya lo Claro. puedes insertar? Sí, estos archivos son todos secuenciales. ¿Vale? Secuencial quiere decir que para llegar al dato en la posición 50 tiene que pasar por 49 anteriores. Vale, perfecto. ¿Y hay alguna forma de decir que acceda a uno en concreto en una Sí, posición? sí, claro, en los accesos aleatorios. Vale. Vale, entonces, nosotros decimos, vale, pues ahora voy a grabar el segundo cliente. ¿Algún problema? Pues en principio no, es decir, yo creo esto, si tenéis en cuenta que he puesto true en añadir, por lo tanto quiero decir que como el objeto existe, es decir, el archivo clientes.da existe, lo que va a hacer es ponérselo al final. ¿Vale? Para te voy a poner aquí un mensajillo o algo que diga, ya lo he hecho, todo bien, yo que sé. Vale, entonces, yo genero al productor y dice, todo bien, o sea, que no ha dado ningún problema, lo ha grabado bien, ¿no? Entonces digo, vale, guay, pues ¿sabéis lo que hago? Que después de leer el primer cliente, voy a leer el segundo cliente. Lo pillamos, ¿no? O sea, aquí saldrá Donald 1 y luego saldrá Ulises 2, ¿no? ¿Creéis que va a fallar? Bueno, yo esta mañana podría pasar cualquier cosa, también te lo digo, pero bueno, vamos a ver. Pues ya veis, ha dado un fallo. ¿Y qué este fallo tiene que dar? Dice string corrupt exception. Es decir, que está corrompido. Y tú dices, pero ¿qué le pasa a esto? Y tú dices, bueno, pues es que hay un problema y es que los ficheros de serialización no están pensados para que grabes tú los objetos secuencialmente uno detrás de otro. No están preparados para eso.
Y entonces se puede hacer, se puede, claro que se puede, pero tiene un precio. Bueno, tiene un precio, tampoco que tenga un precio, pero tiene un precio. Cuando yo veo esto, claro, yo digo, joder, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí, ¿cuál es el problema, no? Vamos a ver, o sea, si el problema está en el object input string, está en el real o está en el write. O sea, está cuando lo leí o cuando lo escribí. Si veo al real, me verá que, bueno, pues tiene sus cosillas, que yo qué sé, que es real object, que es más dependencia, en fin, cosas que yo digo, uff, ¿cómo para saber si esto funciona o no funciona, no? Tendría que dedicarle un poquito de tiempo. No lo sé. Vamos a buscarlo vamos a empezar por el principio, ¿no? A ver si el que falla va a estar en write object. Es decir, pues está incluso en el constructor, claro. Pero vamos a ver. Fijar. Y dice write object lo que hace es que si enable override, que a saber lo que significa enable override, ¿no? Habría que estudiarlo un poco para saber exactamente a qué se refiere. Entonces dice que write object override. Y si no, como tiene ellos hacen las salidas estas aquí, ¿no? En vez de decir que si él se que si tal, directamente hacen aquí. Si no, también write object 0. Es decir, write object 0 y write object override. ¿Cuál creéis vosotros que es el que hace con el primero? Ni idea, ¿verdad? Uf, A ver, si yo le digo write object, me voy a ir aquí. ¿Qué es lo que hace? Para morirse, ¿no? Es decir, algo complicado, no sé. Pero se supone que lo que hace es que habría que leer mucho aquí, habría que estudiar mucho para saber exactamente qué es lo que está haciendo. Aquí ya hay cosas que tú dices, ojo, esto aquí necesita mucho estudio, ¿no? Sí, sí que lo necesita. Pero me gustaría saber si hay alguna diferencia entre este override y este write object 0. Fijaros que object 0 sería como un primer objeto. Y entonces este puede ser que sea diferente, el segundo objeto, pues no sé. Pues como veis, no hace nada. Directamente dice, no, esto no hago nada. Vale, pero ¿cómo que no haces nada? Sí, sí, que no hago nada. No. Me tiene flipado. O sea, no haces nada. Es complicado. ¿Eh? Bueno, después de mucho estudiar, os lo cuento porque veo que es complicado que meterse en estas cosas. Por eso está todo el mundo con el Stack Overflow. Que encontrar una solución ahí y ver por qué están pasando las cosas es un poco complejo. La solución o lo que pasa aquí es que por lo visto vamos a intentar acceder al fichero de clientes y ver. Pero vamos a intentar abrirlo como texto. Aquí está. Vale, voy a abrirlo con un texto. Vale. Lo hago porque así no. Vale, observad que pone preferente, saldo, vivo, no sé cuánto, y ahora pone Donald y pone Ulises. O sea, están grabados. ¿Veis? Sí, sí. Pero observad otra cosa. Si esta es la información, Ulises, un string, está vivo tal, saldo no sé cuánto, preferente lo que sea, o sea, el número tiene que estar por aquí, número Z, mira, lo voy a poner para que lo veáis a qué me refiero. Vale, ¿veis lo que está pasando? Él sí sabe, o sea, ha grabado a Ulises, que es el Java Lang String, si está vivo, el saldo, preferente, claro, esto es una F porque el modo texto no sabe cómo también es una F y todo esto de aquí, o sea, no sabe interpretarlo. ¿De acuerdo? Igual saldo tampoco sabe interpretarlo, pero sabe que ahí hay algo. O sea, estos son los datos del objeto, o sea, realmente sí ha grabado el objeto. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Sí, sí. Claro. sí, sí. Y entonces tú dices, pero si ha grabado, ¿qué es lo que pasa? Pues acordáis lo que os dije de la cabecera. Es decir, que él necesita, para poder reconocer cómo se ha grabado esto, necesita saber qué cabecera tiene. O sea, perdón, necesita ponerle una cabecera que le diga cómo es la naturaleza del objeto que tiene grabado. ¿Se entiende? Claro que ese es el problema, que no sabe la naturaleza de los elementos que le han entrado, ¿no? Uh -huh.
Claro, o sea, el primero tú dices, vale, pues yo, cabecera, para poder saber cómo interpretar este objeto, necesito una cabecera que me diga cómo es el objeto. Claro, claro. Y para poder interpretar este objeto necesito otra cabecera. Pero es que, claro, es que en realidad es una única cabecera, no necesitas dos, porque los dos clientes son iguales. O sea, responden a la misma naturaleza. Es que no está pensado, en realidad, esto, para grabar varios. No es esa la forma en la que está pensada la civilización. Entonces, ¿qué es lo que te dicen que puedes hacer para evitar que esto no funcione? No sé si le damos, ¿sabe o no lo sabe? No tenías que quitarle la cabecera, José. Que fuera eso. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el problema está en que, por lo visto, en algún momento uno escribe el objeto con una cabecera. Y esa cabecera hay que quitársela. Entonces ellos dicen, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues resulta que creas tu propio my object output string que hereda de object output string. ¿En serio? He escrito algo malo. Vale. Y bueno, y lo tenéis. Tú dices, sí, pero tampoco no es que sea muy impresionante. ¿Qué es lo que has hecho que sea tan especial? De momento nada. Pero dicen que para evitar que escriba la cabecera después del segundo, por cierto, he puesto este vacío, pero no voy a poner el vacío, voy a poner el otro constructor. Me dejas poner el otro constructor, ¿no? El que le metes el flujo. ¿Y por qué me input string? Si es el output. Ah, es que he puesto aquí hay input. Ah, vale, que me parió. Nombre no. Nada. Es output, es output. Vale, para poder pasarles. Pero resulta que ahora digo, pero no me escribas la cabecera. Entonces, al parecer, y vamos a ver ahora un poquito qué es lo que decía esta gente. Dice que hay una cosa que se llama write stream header, que quiere decir que escribas la cabecera. Yo lo flipo. A ver. Y resulta que el método lo que hace es que hace un write stream header. ¿Esto quién lo llama? Esta es la que viene del output object string, ¿no? ¿Y esto quién lo llama? ¿Quién usa esto? A ver, yo entiendo que tú dices, escribe la versión y escribe tal. Bueno, vale, yo no sé, pero si hace falta lo estudio. De Magic Number y la versión que está en el flujo. Bueno, sí, vale, yo me lo creo. Pero en principio lo que voy a hacer es decir que no sé lo que hace, pero voy a ver quién lo usa. Entonces, controlar H y resulta que control shift H. Resulta que write string header se llama desde no puede haber una almacena. Ah, existe write. No sé de dónde se llama, por Dios. ¿Y este almacena de dónde está? Pero si es que ese está en tu sitio.
Vale, porque esto se llama desde el almacén y nosotros lo hemos utilizado. No te lo pierdas. Pero nadie utiliza, entonces, es que esto yo lo he puesto mal. Entonces, lo que estoy diciendo, este a quién llama y lo que tengo que decir es a quién llama. Pues nada, no, lo llama este objeto, pero no me queda muy claro dónde lo llama, ¿no? Es decir, estoy andando un poco perdido. ¿Y si en vez de... ¿Y si en vez de hacerlo aquí? Claro, es que el problema a lo mejor es que... Pero me estoy yendo al súper, ¿sabes? ¿Y si pusiera aquí... que no... No me queda claro quién lo llama. Debe ser cuando se añade el contexto. Voy a ver si soy capaz de encontrar aquí. Tal, serialización, tal. Se me da un montón de sitios. Bueno, como veis, la cosa es más difícil de lo que parece, ¿no? Pero habría que encontrar exactamente por qué esto funciona y por qué de otra forma no. Bueno, fijaros la solución que te da la peña por ahí. Además, la peña, cuando digo la peña, me refiero al ministerio. Es decir, en Avanza encontráis esta solución. Quitar esto. O sea, va a haber llegado un momento en el que MyObjectOutputString, si tú tienes un objeto de esta clase, no te va a escribir la cabecera cuando te la tenga que escribir. Y entonces te dicen, ¿y eso cómo lo haces luego? Esto es complicado, ¿no? Tú dices, sí, pero hay una forma. La forma es que luego, cuando tú vayas a producir, tú te preguntes, ¿dónde estamos? En el productor. Tú te preguntes, oye, si existe, es de una forma, y si no, es de otra. O sea, algo así como decir, si existe, que el serializador sea eso que veis aquí, y si no existe, que el serializador sea... He puesto aquí name, vale. El MyObjectOutputString. Entonces, de esa forma, cuando el archivo no exista, el objeto será del tipo que pone solamente el objeto así vacío y ya está, ¿no? Y si existe, entonces pues utilizará este que no escribe la cabecera. ¿Qué os parece? Bueno, una buena acción. Bien, veamos cosas que no están bien. Primera, rechazando una herencia. Hay alguien que lloraría aquí. Bárbara Rico. La pobre. ¿De acuerdo? O sea, resulta que estamos haciendo que un hijo no haga las cosas del padre. O sea, un hijo nunca puede hacer menos que un padre. Tiene que hacer más que un padre. Si yo utilizo MyObjectOutputString, debo poder utilizar MyObjectOutputString como si fuera ObjectOutputString. Y aquí no lo estoy haciendo. ¿Lo veis? Porque le estoy quitando lo de la escritura de cabecera. Así que esto en general no está bien. Y hay otro problema. ¿If else? ¿En serio? ¿If else? Siempre vamos a tener que empezar ya así. Cuando haya que dividir entre clases, oye, perdón, pero tú, esto ya no está bien. ¿De acuerdo? De momento es la solución que nos han dado. Yo no estoy muy contento con ella. Pero es la solución que ya os digo, que podéis ver en cualquier lado me diciendo, hay que hacer esto, punto. No os metáis en más. Entonces, esta es la solución que oficialmente vais a encontrar por ahí en todos lados. ¿Me gusta? No. Pero
Lo que, no sé si te vamos a encontrar una mejor, pero lo que tengo claro es que tenéis que saber que esta no nos gusta. ¿Entendido? Ah, bueno, por supuesto, sabéis si funciona. Vale. De acuerdo, voy a producir como antes. Voy a producir con el primero. Perfecto, todo bien. Y ahora voy a comentar el primero y voy a descomentar el segundo. Perfecto, todo bien. Y ahora en el consumidor, pues le voy a dar aquí y entonces ya sabrá pues que no funciona. Invalid stream header. Hay un problema. Así que mañana ya veremos cómo se soluciona todo esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues nada. Perdona porque esto parece todo así raro y es que lo es. Realmente son cosas que funcionan a medias y tú dices, pues tengo que hacerlo bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues nada, hasta mañana. Hasta mañana.